Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy tenemos debate parlamentario con 3 temas en la agenda política foral, 3 temas que traemos también aquí a nuestro programa. Hoy hablaremos, entre otras cuestiones, de posibles pactos de gobierno, de pactos postelectorales. De esto precisamente hablaba ayer en Madrid, en unos desayunos de carácter político, la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, que hoy estará con nosotros en La Muga. Analizaremos las posibles alianzas electorales y también nos fijaremos en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, ya que ha dimitido la secretaria jurídica, uno de los cargos relevantes en el departamento. Eso ha supuesto críticas entre fundamentalmente 2 partidos, Geroa Bai y Unión del Pueblo Navarro. Y también queremos saber la opinión de quienes nos representan en el Parlamento de nuestra comunidad acerca de la situación precisamente de las pensiones en nuestro país. Marea de pensionistas el pasado fin de semana, tanto en Pamplona como en la Ribera. ¿Y qué dicen quienes nos dirigen, quienes rigen los destinos de nuestra comunidad? Lo analizamos en La Muga. Comenzamos. Abrimos debate parlamentario y saludamos en primer lugar a la representante socialista, secretaria general del PSN en Navarra, María Chivite. ¿Qué tal, María? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada. Ayer, pues presencia importante en Madrid, además con premio para concluir el día, ese premio que, pues se te concedió precisamente por tu labor como mujer y en el ámbito sanitario, y que fue entregado por la exministra Trinidad Jiménez, ¿verdad? Sí, la verdad es que me hizo mucha ilusión que me lo entregara además una exministra socialista y que sea Trinidad Jiménez. Bueno, pues las aportaciones en el ámbito sanitario que hemos hecho desde mis distintas portavocías a lo largo de todos estos años, y que pues los políticos estamos más acostumbrados al desprestigio y a la crítica, a que te den un premio, y la verdad es que siempre es de agradecer y que te anima a seguir caminando en esa línea, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea ese galardón, ¿no? Rubén Velasco es el representante de Podemos a Lugo. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, y aprovecho para dar la enhorabuena a María Chivite. Perfecto. Bueno, pues bienvenida, enhorabuena, por supuesto, y extensible también desde Podemos a Lugo. Saludamos a Sergio Sayas, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros, y también me sumo, por supuesto, a la enhorabuena a María, que además desde diferentes posiciones ideológicas creo que es verdad que ha trabajado mucho en este campo. Gracias, Sergio. Y Unai Walde, representante parlamentario de Geroa Bai. ¿Qué tal? Unai, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches, y sumarme también a la felicitación a María, que como dice en política normalmente estamos más al tortazo que al caramelo, y cuando hay un caramelo, pues también es bueno agradecerlo. Pues disfrutamos de ese dulce para comenzar, ¿no? Bueno, y en el ámbito político nos situamos, y también, como nosotros hablamos de política y de temas parlamentarios y de gobierno, nuestro saludo afectuoso, por supuesto, a la presidenta del gobierno, que hoy ha retomado su actividad diaria después de ser intervenida en el brazo como consecuencia del cáncer de mama que padeció. Ella puso un tuit, además, diciendo, pues que el miércoles volvía a la trinchera política, por decirlo de alguna manera. No lo dijo así ella, lo digo yo, pero que volvía al trabajo, y efectivamente la presidenta Uxue Barkos se ha incorporado a sus labores al frente del gobierno de nuestra comunidad. Bueno, pues abrimos así hoy el debate con buenas noticias, ¿verdad? Pero ahora entramos ya en arena política y vamos a escuchar en primer lugar a María Chivite ayer en Madrid, desayunos de carácter político, y en los que se habló de pactos de gobierno tras las elecciones de mayo de 2019. Y dice el PSN que no apoyaría un gobierno con Bildu y tampoco pactaría con el Partido Popular. Lo vemos. María Chivite quiere ser la próxima presidenta de Navarra. Así de claro lo decía esta mañana en un encuentro en Madrid. Para conseguirlo propone a la ciudadanía un programa progresista, socialista y de izquierdas. Y como medidas prioritarias anunciaba un plan de empleo centrado en la calidad y una nueva reforma fiscal. En Navarra hemos tenido 2 reformas fiscales bastante gravosas, sobre todo para las rentas medias y para las rentas bajas,
que creo que habría que modificar. Y que el peso de los impuestos no tiene que ir tanto a las rentas del trabajo como a las rentas del capital. Durante su intervención ha sido muy crítica con el gobierno de la comunidad foral, entre otras cosas, porque dice que prioriza políticas minoritarias, olvidándose de que las instituciones representan a todos los navarros. Así, aseguraba que con su defensa del euskera están creando desigualdad social. Este gobierno promueve situaciones de desigualdad, por ejemplo, en el acceso a la función pública. Y lo hace al baremar de manera desproporcionada el euskera, lengua que no es oficial en toda la comunidad. A pesar de las duras críticas que ha hecho al gobierno de Uxue Barkos, aseguraba que no se arrepiente de haberse abstenido, permitiendo así que se convirtiera en la presidenta de Navarra. ¿Me arrepiento de la abstención? No. Otra cosa es que no me guste lo que está haciendo este gobierno. Yo creo que el cambio merecía una oportunidad. Lo merecía. Otra cosa es que mi valoración de lo que está haciendo el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver en materia identitaria, el Partido Socialista está absolutamente en contra. Por otra parte, insistía en que hay que evitar las políticas de bloques para que Navarra no acabe viviendo una situación como la que hay ahora mismo en Cataluña. Y así apelaba a la responsabilidad de todos los partidos para que no se divida la comunidad en dos bandos irreconciliables. Nos da un mensaje y es que vamos a tener que dialogar, vamos a tener que entendernos. Y que, bueno, pues no sé si será real esa encuesta, pero yo lo que tengo en la cabeza es que va a haber 8 partidos políticos en el próximo Parlamento de Navarra y que, como digo, que vamos a tener que hablar mucho, que dialogar y en lo que me toca, pues que el Partido Socialista en Navarra está recuperando un espacio social que perdió hace tiempo. Seguro que va a hacer falta diálogo, pero como siempre ha hecho falta diálogo en Navarra, pero yo creo que desde luego hay partidos que coincidimos en lo esencial, que siempre hemos defendido la libertad, que defendemos la realidad institucional de esta tierra, que defendemos el desarrollo económico, que defendemos la igualdad de oportunidades, que no queremos que a nadie por saber euskera pues tenga más puntos para ser funcionario. María Chivite ha apelado al diálogo y yo también estoy de acuerdo. Probablemente en las próximas elecciones habrá al menos 7 partidos políticos en Navarra y eso nos tiene que llevar a ser muy flexibles en el diálogo. Yo apelo a ese diálogo. Pero en Navarra hay una izquierda que se pierde en este tipo de debates, María, y olvida que los valores progresistas no se defienden desde los balcones, en guerras de banderas, sino priorizando los problemas reales y dando también soluciones justas a la calle. Es lo que yo decía, ese desayuno político en el Fórum Europa, así se lo contábamos ayer. Hoy recuperamos, por supuesto, esas palabras y las traemos aquí al debate con unas primeras valoraciones, y en este caso comenzamos por el señor Ugalde, esos posibles pactos postelectorales con líneas rojas, en este caso que plantean los socialistas hacia Bildu y hacia el Partido Popular. ¿Cómo se contempla? ¿Qué escenario, qué radiografía postelectoral tenemos delante? Bueno, vamos a ver, yo creo que en las últimas semanas, en los últimos meses, incluso día, pues ya van aflorando diferentes encuestas, ¿no?, que van dibujando distintos escenarios. Y hay, bueno, pues algo que se va repitiendo, que es que la actual suma de los partidos que componen la mayoría parlamentaria, digamos lo que se viene llamando el cuatripartito, no sumarían 26, y a partir de ahí, bueno, pues todos los distintos agentes políticos ya van haciendo sus manifestaciones. A mí hay una cosa que sí me inquietó de las palabras de María, está aquí y pues tendrá oportunidad de responderme. Le estaba empezando a creer al Partido Socialista de Navarra, a pesar de toda la trayectoria que lleva en esta comunidad, en esas manifestaciones que ha repetido de que no daría cobertura de nuevo al proyecto caduco de UPN, así lo calificó, ¿no? Pero ayer volvió a abrirle la puerta, a mi entender, y yo creo que de las manifestaciones que se desprenden tanto de María Chivite como la valoración que hacía Javier Esparza también, bueno, pues hay esa especie de flirteo. Yo creo que fue muy contundente en descartar al PP y en descartar a Bildu, pero no fue tan contundente como lo hemos escuchado en las últimas meses, semanas diría, con respecto a UPN, y tampoco, bueno, hizo una manifestación con respecto a Ciudadanos, que es otro fenómeno también que se está viendo que puede ser un nuevo actor en las próximas elecciones y que para nosotros tiene un discurso también preocupante desde el punto de vista del antiforalismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa inquietud sí que estoy viendo de alguna manera ese viraje, eso que nosotros decimos volver a la entente UPN-PSN, a la teoría del quesito,
de Miguel Sanz, y desde ese punto de vista, bueno, sí me resultó una cierta novedad las palabras que ayer pude escuchar de María. María Chivite sonríe, está sonriendo mientras escucha al señor Walde, representante de Geroa Bai, y desde Geroa Bai se habla de inquietud y de posible viraje del Partido Socialista que se acerca más en posturas a Unión del Pueblo Navarro, según la óptica, ¿no?, que plantea el representante de Geroa Bai. Señora Chivite, ¿qué de cierto en ese viraje, en ese cambio de planteamiento, en esa inquietud que puede generar en otras formaciones? Desde luego no niego la mayor, no es ningún viraje ni ningún cambio de planteamiento. El proyecto que tiene UPN, y así lo expresamos, es un proyecto caduco. Y claro, como no se ha visto la intervención entera, yo dije que en todo caso tenía esas dos exclusiones, el Partido Socialista tiene esas dos exclusiones, y desde luego no las puse al mismo nivel, ni las equiparé, no hay equidistancia en ese sentido, sino que dije que con el resto de los partidos políticos seríamos capaces de acordar un proyecto de izquierdas, un proyecto progresista y un proyecto socialdemócrata. Por lo tanto, en ningún caso al proyecto caduco, que sigo afirmando que tiene Unión del Pueblo Navarro. Pero voy más allá, no sé, que nosotros se nos acuse de que no excluimos a UPN de nuestros acuerdos de gobierno, cuando el propio Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, en esta mesa afirmó que estaba abierto a acuerdos con UPN. Y la propia presidenta del Gobierno de Navarra, en distintos debates y en distintas preguntas, también dijo estar abierta a todos los partidos políticos. Por lo tanto, no acusen a UPN en lo que ustedes mismos están abiertos a hacer. Y como digo, manifiesto. Y no hay más que ver el desayuno que dio el portavoz de UPN. Es un proyecto absolutamente caduco y que yo creo que lo único que nos propone es una vuelta a lo anterior, que el Partido Socialista, desde luego, no comparte. Como digo, acuerdos con muchos, pero en torno a un proyecto muy concreto. Izquierda, socialista y socialdemócrata, dice señora Chivite. Sí. Bueno, yo creo que hace mucho que el Partido Socialista dejó de ser socialista, socialdemócrata y muchas otras cosas, y así está, ¿no?, en esta comunidad, pues con la representación que tiene. Pero yo creo que al final, cuando se habla de UPN de estas, como si fuese el demonio colorado ahí que se tiene, lo que se está haciendo es poner sobre la mesa que un insulto, en mi opinión, a la gran mayoría de ciudadanos navarros que votan ese proyecto político, porque yo no sé si se les olvida a ustedes, pero nosotros hoy tenemos 15 parlamentarios en el Parlamento, el doble de cualquiera de ustedes. Por tanto, hay muchísimos ciudadanos navarros que confían en un proyecto político que a ustedes les parecerá lo que les parezca, pero que es así. Y por tanto, querer dar la espalda, que es por cierto lo que está haciendo este gobierno, a esa gran mayoría de ciudadanos navarros que hacen que nuestro partido sea la primera fuerza política en el Parlamento, es tener muy poco respeto hacia esos votantes. Y me parece que cuando se gobierna y cuando se buscan acuerdos, hay que tener en cuenta a todos los partidos, por supuesto, pero desde luego hay que escuchar de una manera particular a aquellos que tienen esa amplísima confianza en los ciudadanos navarros. Y nosotros no tenemos una confianza política porque sí, tenemos una confianza política porque a lo largo de muchos años hemos conseguido que Navarra sea una tierra de progreso, que es justo lo que se está cargando este gobierno. Es justo lo que se está cargando este gobierno, con una fiscalidad que ya no es atractiva, con un fraude a los ciudadanos que les han hecho prometiéndoles una política sanitaria que no han cumplido, con una educación que está absolutamente fracasada, y vamos a ver después cómo es este tema. Y yo creo que a lo largo de muchos años, con discrepancias por supuesto que sí, pero también con acuerdo entre muchos agentes sociales, entre agentes económicos, entre fuerzas políticas como puede ser el Partido Socialista, que pensamos distinto, hemos conseguido que esta comunidad avance. Y es eso lo que los ciudadanos han puesto en valor. Y por tanto, desde luego, pues normal que el cuatripartito esté perdiendo peso en las encuestas, porque la acción de gobierno que están haciendo es la de dar la espalda a los ciudadanos navarros y de hacer la de una política completamente diferente a la que prometieron. Primeros análisis, también el análisis de Podemos Aldugu, con situación más complicada en este momento, de mayor incertidumbre probablemente, y también de alguna manera eso parece ser que cuentan en estas encuestas, que luego veremos a ver si cobran realidad, pero que en principio bueno, pues apuntan a una situación complicada para Podemos. ¿Con qué mirada se acerca Podemos Aldugu a esta situación, a estos posibles pactos de gobierno, al mantenimiento o no de la estructura actual que dirige Navarra? ¿Cuál es la óptica? Hombre, lo primero que tenemos que decir es que el panorama político navarro es muy complicado, son muchos partidos políticos, es muy plural, políticamente hablando, y esto es importante. Y los pactos postelectorales, pues en nuestro caso, desde luego, será lo que decidan las bases. En base al día después de las elecciones, pues decidirán. Pero lo que sí que está claro, y esto sí que hablo a favor del cuatripartito,
en el que se habló de base programática, de políticas de consenso, y se hizo un esfuerzo muy importante, ahí sí que hubo capacidad de diálogo y de construcción, de hacer un acuerdo programático de 70 y tantas páginas que recogen lo que consideramos fundamental a desarrollar en una legislatura. Mucho se ha llevado ya a cabo y todavía habrá cosas que se queden, pero desde luego eso hay que ponerlo en valor. Respecto a las declaraciones de María Chivite, del PSN, de los posibles escenarios postelectorales, las líneas rojas del PP y Bildu, bueno, esas las podemos tener más o menos como ciertas, pero sí que es verdad que con respecto a la relación, porque aquí hay que hablar efectivamente de amor, de flirteo, de requiebros, de fase de cortejo, no sabemos si llegará a cópula o no, pero sí, es que lo que está claro es que el no es no, o sí, o vete tú a saber. Con el PSN nunca se sabe, y aquí tenemos experiencias previas que nos hacen dudar de esas declaraciones. Bueno, el símil que ha utilizado el señor Velasco, del amor, del flirteo de requiebros y del con el coqueteo. PSN. Pero claro, los No se ciudadanos sabe lo quieren más bueno, no que sé coqueteo. si cada uno se mira a su casa y ve qué es lo que hace Podemos. Bueno, pues en fin. En todo caso, yo sí que le reconozco, señor Velasco, que bueno, es verdad que el cuatripartito hizo un gran esfuerzo en ponerse de acuerdo, un documento bastante completo. Bueno, yo creo que esa es la línea que hay que seguir, ¿no? Porque, como digo, va a haber 8 partidos políticos, yo creo, estoy prácticamente segura que va a haber 8 partidos políticos en el Parlamento de Navarra. Y ayer, cuando me hicieron la pregunta de los pactos, porque parece ser que lo único que interesa son los pactos, yo también introduje una reflexión y es una apelación a la responsabilidad. Mira, yo lo que no estoy dispuesta es a entrar en el juego del contigo o contra ti, de los buenos y de los malos. O eres de este bloque o eres de aquel bloque. Porque creo que esa política de enfrentamiento entre los bloques no es buena, ni para la política, ni para el posible entendimiento de los distintos partidos políticos que nos va a tocar entendernos, pero tampoco lo es bueno para la sociedad en general a la que tenemos que gobernar. Por lo tanto, yo creo que, desde luego, desde el Partido Socialista no vamos a alimentar esa política de bloques y, como digo, nosotros abiertos a pactar con esos partidos políticos, pero en torno a un proyecto, como habéis hecho vosotros el cuatripartito, que sea, bueno, pues... Hacía referencia también la señora y, por cierto, Chivite, yo señor insisto, Guardi. que le dicen al Partido Socialista lo de pactar con UPN, pero es que aquí el portavoz de Geroabay dijo que estaba abierto a pactar con UPN. Es que no le dicen a Geroabay. Y la presidenta del Gobierno, en una pregunta, en un desayuno, también dijo que estaba abierta a pactar con todos los partidos políticos. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que quieran atacar al Partido Socialista, pero queda como poco coherente que diciendo lo mismo a otro partido político no le digan nada. Bueno, no se trata de atacar al Partido Socialista, Hombre, lo pero estáis yo haciendo, creo que sí quiero que el decir Partido que... Socialista se va a ver en una encrucijada, y digo por qué. Vamos a ver. Efectivamente, tanto la presidenta del Gobierno como el portavoz de mi grupo parlamentario ha verbalizado en más de una ocasión que hay cuestiones, y yo lo suscribo también, pues pongo por ejemplo el convenio económico, en el que creo que son necesarios acuerdos amplios y que nadie está excluido de poder llegar a un posible acuerdo. Acuerdos de gobierno, no acuerdos puntuales. En cuanto a los acuerdos de gobierno, yo creo que si algo va quedando claro es que hay un modelo que la propia María Chivite ha calificado como caduco, que es el modelo de UPN, el modelo del Partido Popular. UPN-PP también ahí podría incorporarse Ciudadanos, y hay unos gobiernos de cambio, unos gobiernos alternativos. Creo que a nivel del Estado se ve cada vez más claro, bueno, por la tendencia de las encuestas, ¿no?, que es posible que haya un gobierno PP Ciudadanos después de las siguientes elecciones generales, y que hay un reto por parte de todas aquellas fuerzas políticas que hemos intentado, por lo menos en distintas comunidades autónomas, tener gobiernos alternativos, que es, bueno, pues llegar a un acuerdo porque otro modelo de gobierno es posible, ¿no? Y yo creo que ahí en Navarra pues va a haber un reto en el año 2019, y es ver si el resto de formaciones políticas que estamos en ese otro modelo alternativo legítimo, y yo respeto absolutamente a los votantes, ha dicho Sergio Sayas, a UPN, PP, Ciudadanos, somos capaces de llegar a un acuerdo para un gobierno progresista, para un acuerdo de progreso. Claro, es difícil hacerlo. Es difícil hacerlo desde el veto. Y Pedro lo ha dicho claramente. Es difícil hacerlo desde el veto. Yo entiendo que igual en Madrid el aire del Manzanares pues muchas veces hace que haya que hablar del veto a H. Bildu, etcétera, pero claro, en Navarra la composición es la que se ha hablado. Es posible que haya ocho formaciones políticas en el próximo Parlamento. Entonces, en ese esfuerzo por llegar a un acuerdo en clave progresista, en clave de gobierno de cambio, todos
van a ser necesarios, las encuestas lo están diciendo, y no va a dar lugar a que haya vetos porque entonces no va a ser posible. Pero un gobierno progresista podría ser un gobierno regionalista, socialista y Geroabay. No. ¿Y no por qué? ¿Se podría ser o no? Yo entiendo que aquí hay un modelo, además. El señor Sergio Sayas ha dicho, yo creo que si algo se está demostrando, y las encuestas también lo están diciendo, es que UPN, después de perder el gobierno en 2015, no se ha conseguido resituar a lo largo de toda esta legislatura. Y no le están dando las encuestas grandes crecimientos, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo creo que se ha enganchado a una serie de banderas identitarias en su labor de oposición, está anclado ahí, y creemos que sigue siendo pues, necesario, más que nunca, que haya un diálogo por parte del resto de formaciones políticas para, igual que sucede en otras comunidades autónomas, hacer un proyecto de gobierno de cambio que consolide lo que ha sido el cuatripartito. Bueno, ahora sí que tengo muchas cosas que decir. En primer lugar, vamos a ver, nosotros no vamos a estar nunca, de momento, o sea, quiero decir, mientras no haya unos cambios políticos, ideológicos por parte de esos partidos, en un gobierno con Geroabay. ¿Por qué? Porque Geroabay tiene un proyecto nacionalista para esta comunidad que es diametralmente opuesto al que defendemos nosotros. Es muy legítimo su proyecto, exactamente que es legítimo el nuestro, pero no podemos gobernar esta comunidad con alguien que considera que esta comunidad tiene que ser una cosa diferente a lo que es hoy, porque partimos de una base donde no estamos hablando de una política concreta, sino estamos hablando de un modelo de comunidad. Pero si prescinde, por ejemplo, Geroabay del nacionalismo, pero es que claro, una ¿cómo va a más economicista? Geroabay? Si mañana Geroabay prescindiera del nacionalismo, estaríamos hablando de otra cosa, pero lo que está haciendo Geroabay es apostar por el nacionalismo, que es justo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, y dar la espalda a la mitad de la sociedad navarra, a más de la mitad que no es nacionalista, que es cuando se dice, no, la presidenta ha dicho que estaría dispuesta a acordar con UPN, pues no lo vemos. Yo no le he interrumpido a usted, y le aseguro que tengo muchas cosas que decir y sí, me gustaría poder decirlas. Cuando la presidenta dice que ha buscado el acuerdo con UPN, no sé en qué, porque realmente lleva el gobierno de Navarra, y en las materias en las que yo he estado, no ha cogido el teléfono nunca, jamás, para buscar una posición de acuerdo con este partido. Nunca. Y sin diálogo no se puede acordar. Eso para empezar. En segundo lugar, señor Unai, que yo no le he interrumpido a usted. El convenio económico lo hemos acordado por unanimidad en toda la historia de esta comunidad y por tanto solo faltaría. Y por cierto, en el convenio económico también nosotros hemos ido muchas veces a ayudar a esta comunidad a pesar de estar en la oposición. Pero déjeme que hable de lo que quiero hablar. Y de lo que quiero hablar es que este gobierno no solo no es de izquierdas, sino que este cambio ha sido un cambio, por supuesto, ha sido un cambio a peor para los ciudadanos navarros. Y no hay que ver más que cómo está Navarra. Ha sido un cambio nacionalista. ¿Y ha sido un cambio nacionalista en qué? En que hoy las personas que no saben euskera no tienen las mismas oportunidades de estar en la administración que quienes no lo saben, a pesar de que es una minoría en esta comunidad la que habla euskera. En segundo lugar, ustedes vinieron aquí prometiendo una sanidad pública mejor. Lo que han hecho es el último año gastar 63 millones en privatizaciones en sanidad y encima con contratos públicos caducados. Ustedes vinieron aquí a decir que iban a apostar por la educación. Llevamos 4 dimisiones en educación, 2 consejeros, la casa de los líos, imposible gestionar peor ese departamento. Vinieron ustedes a practicar una política social y lo que han hecho es coger a las viudas, por ejemplo, quitarles a esas señoras que tenían una pensión garantizada con el SMI por ley, ustedes se han cargado esa garantía por ley y por tanto les han quitado derechos. Y así suma y sigue. Por tanto, el cambio no era un cambio social, era un cambio nacionalista y no era un cambio a mejor, sino que era un cambio que está haciendo que Navarra tenga menos competitividad y menos derechos. Señor Velasco. No, que nosotros sí que consideramos, bueno, para hablar de la política a nivel de Navarra, creo que distinguiríamos dos aspectos básicos, 2 pilares básicos. Uno sería el modelo socioeconómico y otro todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, y ahí entran sanidad, educación, entra sobre todo el tratamiento del euskera, de que unos lo ven como una especie de política identitaria de construcción de un proyecto nacional y tal, y otros, como lo vemos con naturalidad, como una lengua minorizada que se intenta recuperar y que por eso se le da cierto peso a la hora de acceder a un empleo público. Lo que hay que cuantificar es si eso es demasiado elevado o no, para que no haya discriminaciones. Y luego hay otro aspecto, todo lo que tiene que ver con paz y convivencia, con todo lo que es el tratamiento de la violencia reciente, digámoslo, y que eso también nos somete pues, a una tensión a todos los grupos, eso es evidente y eso está ahí. Con respecto al modelo socioeconómico, creemos que el cambio está sirviendo para no dejar a gente en la cuneta,
se están revirtiendo todos los recortes y veníamos de una época muy mala. En eso es un cambio eminentemente social, siempre se puede hacer más. Y en el modelo ya económico, puramente hablando, no hay tanta diferencia, a nuestro entender, entre la línea actual que puede seguir el señor Ayerdi con la que seguía UPN. Si bien es verdad que siempre preferiremos, ya sé que esto al señor Ugalde le va a escozar un poco, pero siempre preferiremos la derecha del PNV a la derecha nacional, sea navarra o española y tal, porque entendemos que siempre tienen ese aspecto social que la estatal desde luego el PNV dice. Sí, que desde luego la estatal no tiene, y creemos que tienen bastante más sentido común a la hora de pensar según qué cosas. Está claro que aquí cada uno viste el traje como quiere, ¿no? Porque ahora que la derecha del PNV es social, ¿verdad? Pues ya cada uno viste el traje como le conviene. Más social. Más social, dice, ¿no, señor Velasco? Pablo Iglesias ha Que puesto de ejemplo este gobierno, autodenominado gobierno de lo social, pues ha acabado teniendo poco de social y mucho identitario. Está formado por dos partidos políticos nacionalistas, partidos nacionalistas vascos en nuestra comunidad, y dos partidos de izquierdas que, bueno, se ha demostrado que tener escasa, por no decir escasísima, influencia, porque las cuestiones más de puramente identitarias, y yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo este gobierno, bueno, pues ustedes les han bailado el agua. Quiero decir que eso de derogar la ley de símbolos con la única intención de que la Icurriña ondee en las instituciones navarras, quiero decir que ¿eso qué es? ¿Eso es social o es identitario? El hecho de que el euskera bareme en el acceso a la función pública y atente contra la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, sabiendo que el euskera no es oficial en toda nuestra comunidad, ¿eso qué es? ¿Social o es identitario? Es que es claramente identitario, y ustedes, bueno, pues se dejan embelesar por este gobierno o simplemente lo compartirán. Y decía el señor Ugalde, bueno, los gobiernos en otras comunidades del cambio, y yo no sé, que yo sepa, Geroa Bai no está en ningún gobierno de ninguna comunidad, y los gobiernos del cambio son Aragón, PSN con Podemos, Valencia, PSOE con Podemos, Valencia, PSOE con Podemos, está también Castilla-La Mancha, PSOE con Podemos, esos son los gobiernos del cambio. El gobierno del cambio en Navarra no es de un cambio social, es de un cambio nacionalista. Y luego yo sí que quiero responder a la pregunta de UPN, PSN, Geroa Bai. Pues mira, yo no sé cómo se llamaba esto cuando lo estudiábamos, la de las combinaciones, cogidas de 3 en 3, es decir, que con 8 partidos políticos hay alternativas a montones. Y esta de alternativa, como otras, podría ser valorable. ¿Y por qué podría ser valorable? Desde luego lo veo poquísimo factible. Porque aquí están, todo depende de qué es lo que acuerdes. Bueno, con Geroa Bai, con PSN y con UPN, sabe Dios qué acuerdo de gobierno se podría hacer. Pero ahí estarían representadas las 3 identidades de Navarra. Las identidades, o sea, las personas que se consideran más de izquierdas por la parte más moderada, por decirlo de alguna manera, las identitarias más moderadas por alguna manera, y la parte derecha más moderada por otra manera. Política ficción, dice el señor Ugalde. Bueno, que las combinaciones con 8 partidos políticos pueden ser muchísimas, y todo dependerá de qué es lo que se acuerde y para qué. Desde luego, con el Partido Socialista, en temas identitarios o que atenten contra la realidad institucional de nuestra comunidad, no podremos llegar a acuerdos. Señor Velasco, una cuestión. En ese hipotético, porque estamos hablando tan solo de hipótesis, hoy, pactos postelectorales, vamos conociendo encuestas y vamos viendo los movimientos que pueden darse socialmente en nuestra comunidad. En un hipotético gobierno UPN, socialistas, Geroa Bai, si fuera necesario el apoyo de Podemos al Dugu, a pesar de las diferencias que usted ha esgrimido claramente hoy, ¿aquí sería posible un acuerdo? Un acuerdo de Podemos con UPN. Por ejemplo, y con Geroa Bai y con los socialistas navarros. A mí no me representa ningún problema responder a eso, porque nosotros serán las bases, los inscritos e inscritas en Navarra, los que decidirán las alianzas postelectorales. Entonces, tendrá que ser, pero me parece un poco antinatura. Pero política también voy a decir otra cosa. Señor Sayas, política ficción, decía el señor Ugalde. ¿Por qué? Es que es política ficción, porque al final, a ver, yo ya le digo la posición por lo menos de mi grupo, ¿no?, sobre esta materia. Nosotros, yo no sé los demás si son claros o no. Yo creo que a UPN se le podrá decir muchas cosas, pero lo que no se le podrá decir es que no es claro. Nosotros hemos sido muy claros siempre con el modelo que queremos para esta comunidad. Queremos una Navarra que es foral, que tiene un gran ámbito de autonomía y que forma parte de un proyecto común que es España. Y hemos dicho que no tendríamos nunca un proyecto de gobierno con alguien que tenga una realidad para esta comunidad diferente a esa. Y por tanto, desde toda la legitimidad del mundo, el nacionalismo
quiere que Navarra deje de ser lo que es hoy para convertirse en una provincia de Euskadi y a partir de ahí emprender un camino como el que ha hecho Cataluña. Nosotros nunca vamos a compartir un proyecto político con una fuerza política que piense así. No, al final lo que se está diciendo es que UPN, bueno, pues revalida lo que ha sido su trayectoria siempre, ¿no? La exclusión de unos determinados sectores y la imposibilidad de llegar a acuerdos con unos determinados sectores. Se ha hablado aquí de Geroa Bai. En Geroa Bai hay gente nacionalista y gente que no es nacionalista, pero no se hacen políticas desde la exclusión a nadie. Y yo creo que ese ha sido el modelo en el que UPN, PP han estado durante muchos años y al que el PSN ha contribuido. Y con respecto a lo que es el cuatripartito, ha hecho el señor Sayas, bueno, un relato de sanidad, de educación, el relato del apocalipsis, pero yo creo que UPN tiene que hacer una reflexión. No se lo están comprando. La ciudadanía, los navarros y navarras, en las diferentes encuestas en que se va viendo, en las tendencias de opinión, no se lo están comprando porque ven que efectivamente ha habido la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno con muchas medidas sociales, y eso está siendo posible gracias a la labor de colaboración de cuatro formaciones políticas muy distintas. Y luego hay que distinguir un poco los hechos de esta legislatura y el foco mediático, ¿no? ¿En qué se pone el foco mediático y político y cuál es el balance de gestión? Y yo creo que si uno ve el acuerdo programático, si uno ve, lo ha dicho el señor Velasco, que hemos venido de la legislatura del recorte a la legislatura de la reversión y del gasto social, y esos son hechos, y eso se pueden ver en los sucesivos presupuestos, en derechos sociales, en educación, en sanidad. ¿De dónde veníamos y dónde estamos en este momento? Mire, con mucho que queda por hacer. Y el 80% del acuerdo programático son medidas sociales y el 80% en lo que se ha estado trabajando esta legislatura ha sido en medidas sociales. Otra cosa es que hay un interés político y mediático de poner el foco en determinadas medidas identitarias. Y con respecto al euskera, yo creo que ha habido un esfuerzo también en una extensión de derechos. No en el euskera solo, lingüísticos, también la LGTBI, etcétera. Ha habido también muchas, pero ha habido muchas medidas en esta legislatura en extensión de derechos con el compromiso del cuatripartito. Bueno, adelante, brevemente, les pido brevedad que tenemos que ir cambiando de tema, señor Sayas. Que no es lo habitual, pero yo hoy soy de los que menos está hablando. Varias cosas. No se quejen ustedes, señores parlamentarios, no es verdad. Ya saben ustedes que yo lucho por la proporcionalidad y muchas veces lo consigo. No es una queja a la moderadora, sino que digo que no es lo habitual. Espero que no sea así porque no es cierto. Que lo que le quería decir es que, mire, yo no sé si los ciudadanos nos lo están comprando o no. Porque para empezar, las encuestas son encuestas. Yo lo que sé son las últimas elecciones que se han producido en esta comunidad, que fueron las generales, y sí que sé que generales solo bastó un año para que ustedes perdieran la mitad del apoyo que habían tenido en las forales anteriores, o más de la mitad. Entonces, esto sé lo que es la realidad, lo demás ya lo veremos. Pero lo que sí le digo es que en lugar de decir si la gente nos compra o no el discurso, lo que usted debería es de rebatir con datos lo que yo he dicho. Y usted no puede rebatir que hoy en la sanidad pública se estén gastando 63 millones en conciertos privados y que encima la mitad esté sin contrato porque es verdad. Usted no puede rebatir que a las viudas se les haya quitado por ley la equiparación al salario mínimo interprofesional porque es verdad. Usted no puede venir aquí a rebatir, a decir que no se ha hecho una política de euskera que se haga que los ciudadanos que no hablan euskera tengan muy difícil trabajar en la administración porque es verdad. Y eso lo han hecho ustedes. Y por tanto, y tampoco pueden rebatirme que a los ciudadanos navarros se les haya sangrado a impuestos para no hacer nada con este dinero que sea luego útil para los ciudadanos navarros. Y eso es verdad, y todo eso es objetivo, y todo eso lo podemos comprobar. De apocalipsis nada, es la verdad. Yo niego la mayor, y lo vuelvo a decir. Que hable el señor Walde de extensión de derechos en nombre de la LGTBI, una iniciativa del Partido Socialista, pero bueno, con el tema del euskera, hablar de extensión de derechos, más bien diría yo, coartar la igualdad de oportunidades de algunos ciudadanos que no pueden acceder a determinados puestos de trabajo. Yo es que, y recuerdo la dirección, por ejemplo, la dirección del CRENA, el Centro de Recursos Especiales. Si no sabes euskera ya no puedes ni optar. Hombre, porque era condición sine qua non. ¿Y eso es extender derechos? ¿O eso es quitarle oportunidades a unas personas para acceder a un puesto? Eso es atentar contra la igualdad de oportunidades. Brevemente, señor Velasco. Es que, vamos a ver, de aquí de lo que se trata es de tratar de conjugar la satisfacción de unos derechos lingüísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ciudadano que se quiera dirigir a las administraciones, a las administraciones, de presentarse. Déjame terminar. Que todo ciudadano o ciudadana que se dirija a las administraciones pueda hacerlo en el idioma que elija.
que elija. Tiene derecho a recibir esa atención y, por otra parte, por supuesto que hay que intentar conjugar con que afecte lo menos posible a lo que tiene que ver con el acceso, la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, el artículo 23.2 de la Constitución. Y de eso se trata. No es fácil, pues de eso es de lo que hay que hablar. Porque es muy fácil decir que todo es euskera, política identitaria, y quitarte de encima el problema. Se les está cayendo todo el tema del perfil lingüístico a este gobierno. Y los tribunales nos están dando la razón, no al gobierno, a nosotros. Señora Chivite, lo dejamos aquí porque vamos a hacer una pausa y seguir con otros temas que también interesan a la ciudadanía, además, por supuesto, de cómo se regirán los destinos futuros de nuestra comunidad a partir de mayo de 2019. Hacemos una pausa, seguimos en debate parlamentario con Gero Abay, Podemos, UPN y Partido Socialista, y enseguida traemos aquí al debate las pensiones, debate abierto a todo el país. Queremos saber qué van a hacer los representantes parlamentarios en Navarra en favor de los pensionistas en Navarra. Lo vemos enseguida. UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio.